Voy a presentar a la primera panelista, que en este caso es Paola Santa Cruz. Ella es bióloga de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tiene una maestría en agroecología tropical andina en la Universidad Politécnica Salesiana y está cursando actualmente otra maestría en gestión ambiental en la Universidad Científica del Sur de Perú. Trabaja ya 6 años como jefa de museología educativa en el Museo Interactivo de Ciencia, que es parte de la Fundación Museos de la Ciudad, y está a cargo del desarrollo y ejecución de proyectos científicos culturales, de investigación y de divulgación científica. Bienvenida, Pau. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias a todos. Es un verdadero honor el estar aquí y, como le dije a Roberto desde el inicio, creo que esta ha sido una de las invitaciones más difíciles a las que he tenido que asistir. El poder contar a todos el trabajo y la trayectoria que tengo me ha costado un poco en realidad, y espero poder transmitir toda la pasión que ha significado esto para mí en esta noche. Bueno, entonces empiezo por decirles justo por esa frase en la que dice: debes decidir si en la vida quieres actuar o mantenerte al margen y simplemente ser un espectador. Todos debemos tomar esa decisión en el momento en el que escogemos una carrera, en el que tomamos una decisión de vida y en el que en verdad tomamos uno de los caminos a los que debemos seguir. Entonces, les voy a contar desde el inicio. Al inicio, una de las cosas que a mí me motivó a seguir lo que sigo hoy en día es que quería tocar las lombrices y saber qué sabor tienen. Fue lo más interesante de mi vida. Y claro, la fotografía que ven ahí obviamente es mía, actualmente acompañada de mi hija, que por suerte adquirió ese gen interesante de la curiosidad innata por la naturaleza. Y después algo que a mí me motivó fue ver todos esos videos de Jacques Cousteau. Jacques Cousteau para mí fue como uno de los pioneros, no solo en hacer ciencia, sino un divulgador nato. Yo soñaba cada vez que veía cada uno de sus videos en saber cómo sería el mar al interior, y en ese entonces lo único que pensaba es como: yo quiero ser investigadora. Era la única palabra que sabía y eso es lo que yo le decía a mi familia. Y bueno, en el colegio así terminó mi tesis, porque por suerte me topé con un profesor que supo ver cuál era el don que yo tenía y me dijo: en ese tiempo, hagamos una tesis, no es común, pero hagamos una tesis. Y me vinculé desde los 17 años más o menos con la Pontificia Universidad Católica. Y ahí trabajé en el Museo de Invertebrados, desde esa edad. Entonces, mi primer ejemplo de cosas a seguir fue hacer una caja entomológica, que es la que ustedes ven ahí. Obviamente no tengo la mía porque esas fotos del colegio no sé en dónde se quedaron. Así que tomé una de referencia, pero quedó muy parecida a esa. En todo caso, eso me permitió conocer, identificar, saber y conocer sobre todo cuáles eran los retos a los cuales yo me podría enfrentar en el futuro. Y bueno, llegué a la universidad y conocí a este hombre maravilloso. Es el doctor Giovanni Onore. Él era ese tipo de personaje único que uno se encuentra en la vida, el cual te indica el camino que uno debe seguir. Él supo dirigir toda la pasión que yo tenía por pequeños insectos en cada una de las salidas que nosotros tuvimos. Pudimos recorrer muchos sectores del Ecuador, paisajes maravillosos, y en cada uno de ellos lo único que fue capaz de transmitir fue esa pasión por los insectos. Cada minúsculo animalito que se cruzaba, él decía que era maravilloso, ese insectito, y nos contaba: hay una mantis aquí en el país que puede comerse un pollito. Eso es algo que nunca olvidamos. Y desde ahí era como: voy a tener que conseguir esa mantis. Y claro, la primera tesis que yo quise hacer en la universidad fue un estudio de mantis. Y bueno, la vida me llevó a otro lugar. Tuve que retirarme de la carrera por un semestre porque me propusieron ir a la Estación Científica Yasuní por 1 año y medio más o menos. Fue una decisión difícil porque tenía que dejar de estudiar un semestre, atrasarme como 1 año, y a pesar de eso, mi decisión fue: sí, me voy. Llegué a la estación, la cual había conocido únicamente por 10 días, para quedarme 15 y tener 5 días en la casa de nuevo. Fue una decisión dura en ese momento, no había estado lejos de casa por tanto tiempo, pero si ven ese paisaje, cada mañana era mi despertar.
Las cosas no son tan lindas como se ven en el paisaje. Tenía momentos muy duros en los cuales había solo una persona en la estación, que era yo, y las personas que cocinaban, con quienes hice una gran amistad, por cierto. Y claro, luego teníamos los insectos que yo estaba buscando porque hice un trabajo con la gente guaraní, quienes se volvieron mis amigos. Con ellos lo que hicimos fue crear un mariposario, entonces entendí todo el tema del comportamiento, no solo de la selva y de los animales que en ella habitan, sino de las comunidades que vuelven realidad el trabajo que cada uno de nosotros debe hacer. Entonces continué mi trabajo y yo debo decirles que para el momento en el cual yo llegué a Yasuní no sabía nada de mariposas, absolutamente nada. Entonces la decisión que tomé fue que entre esos 5 días que yo volví a la ciudad, decidí irme a Mindo, a conversar con la gente que sí sabía de mariposas. Así que básicamente yo estuve en Quito un día y el resto de tiempo pasaba entre Yasuní y Mindo, lo cual también era bastante agotador, pero fascinante. Y bueno, ahí Robert me decía, ¿quiénes me inspiran? Y no quiero irme al pasado, porque tenemos muchas científicas en el presente. La persona que me inspira ahora es Marianne Elías, la pueden ver ahí. Ella trabaja en el Instituto de Sistemática y Biodiversidad de París. Con ella tuve la oportunidad de trabajar 2 meses enteros en Yanayacu, que es la siguiente foto. Como pueden ver, cada amanecer y cada anochecer en estos lugares es completamente maravilloso. El trabajo era completamente agotador y algo que a mí me motiva y la razón por la cual ella es mi modelo a seguir es que ella fue con su hijo y con su esposo en el momento de realizar la investigación. Su hijo para ese entonces tenía 6 meses y nosotros trabajábamos desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la noche y llevaba a su hijo a cuestas, amarcado durante todo el trabajo de campo. Llegábamos a veces al fin de semana, un día descansábamos y el resto nos dedicábamos a identificar mariposas. Su especialización es trabajar con mariposas transparentes y claro, se convirtió en la mía también. Otra cosa interesante es que sí es posible compartir el trabajo de la ciencia y el arte. Su esposo era un músico y él fue capaz de dejar ese tiempo para compartirlo con ella y apoyarla. Así es. Entonces avanzo. Y bueno, ahora otra de las personas con las que trabajo es Claudia. Yo formo parte del comité consultivo de la Red de Mujeres Científicas del Ecuador. Una de las razones principales es justo el cambiar todo este tema de los estereotipos, de las brechas existentes aún hoy en día entre género y ciencia. Y por otra parte es motivar a niñas y niños a que tomen una decisión, porque la decisión de tener mujeres en ciencia es de todos, no solo de nosotras, sino de todes, para poder contribuir en la sociedad. Y claro, la vida toma caminos distintos y parte de mi investigación sigue siendo el trabajar con mariposas. Yo estudio comportamiento de orugas. Mi último artículo lo hice el año pasado, estoy trabajando ahora en una nueva publicación, pero gran parte de mi tiempo lo hago en divulgación y para esto está el Museo Interactivo de Ciencia. Ahí están mis compañeros en la mesa de atrás, a quienes agradezco por estar aquí esta noche. Sobre todo porque el trabajo que nosotros buscamos hacer es que la ciencia no se quede únicamente en un tema de difusión, sino de divulgación, que esté al alcance de todos, que en realidad los artículos son muy importantes, pero el trabajo que hacemos aquí y ahora permite que muchas otras personas, que las familias, que niñas y niños se motiven para hacer ciencia en un futuro. No únicamente siendo científicos, sino manteniendo esa curiosidad innata que nos permite seguir siendo humanos y contribuir a tener una sociedad mejor. Y bueno, desafíos muchos. Estar en campo es muy complejo. Entre eso está el estereotipo de una carrera para ser mujer. Mi padre, cuando decidí seguir biología, me dijo, ¿por qué no eres economista? Te va a dar mucho más dinero y vas a poder estar en casa todo el tiempo. Qué aburrido. Sin ofender a quien es economista, solo le digo por mí, ojo.
La otra cosa con la que siempre me he topado, aún hasta ahora, es los prejuicios de ¿está viajando sola? Y su novio, su marido, su esposo, ¿qué piensa al respecto? ¿No le parece que es peligroso? Bueno, aún sucede hoy en día. Dificultad para mantener el equilibrio entre la familia y la carrera es complicado. El tener que estar lejos de tus hijos es difícil y estar en campo a veces significa estar 15 días en campo lejos de la familia. Hay que decidir o llevártelo en hombros, que a veces es posible, pero otras veces no. Y los sueldos. Actualmente es como, tienes hijos, va a ser más difícil para ti el poder trabajar en esta institución, y si son pequeños, aún peor. Te puedo ofrecer un sueldo un poco menor porque tengo una persona que tiene tu mismo nivel, pero es varón. Tal vez lo contrate a él. Aún sucede y me ha pasado. Y con eso, el Churros me dice que ya cerramos, pero no puedo dejar de mostrarles estas imágenes maravillosas que fueron hace un mes atrás. ¿Qué me apasiona? Eso, las cosas pequeñas de la vida. Esas cosas que nosotros vemos en el día a día y que aparentemente no dicen nada, pero sin embargo, si nosotros nos ponemos a pensar, gran parte de lo que el ser humano hace, crea o en lo que se basa son los insectos. Es solo eso. Gracias.